tal? Muy buenas noches y bienvenidos a otra edición de Diario de la Semana. Domingo por la noche y vamos a compartir durante una hora todo lo que nos dejó esta semana política, que hay mucho por revisar. Cristian, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Facundo. Una nueva edición de Diario de la Semana, como vos lo decías, con muchos temas políticos, con muchas voces que han pasado a lo largo de la semana y con cuestiones que empiezan de a poquito a darse en un año marcado, lógicamente, por la cuestión electoral, ¿Qué ¿no? crees vos? ¿Que se va abriendo el panorama o se van cerrando un poco algunos acuerdos? ¿Cómo ves el panorama Es político? como que estamos en una nebulosa que algún sector tiene las cosas bastante claras y que restan definirse algunas cosas, y que por el otro lado, estamos hablando de la oposición en este caso, aquí en la provincia, intenta buscar qué lugar o cómo acomodarse bien para lo que viene, ¿no es cierto? Claro. Hay distintas alianzas, distintos frentes, distintos personajes de nuestra política que empiezan a acomodarse de cara a lo que viene. En la provincia y en la nación, porque en la nación recuerden que estamos discutiendo nada más y nada menos que los máximos cargos a la presidencia de la nación. Durante 12 años de gobierno hubo un apellido que reinó, digamos, este sillón presidencial, el kirchnerismo, que estuvo durante 12 años bajo la presidencia del país, conduciendo con un modelo político que empezó de una manera y seguramente hoy termina de otra, con diferentes funcionarios de gobierno, con una presidencia primero a través de Néstor Kirchner, después a través de su mujer, de su esposa, Cristina de Kirchner, que se ha también ido a las boletas, a las elecciones, perdón, como debe ir, y ha logrado un segundo mandato contundente, recuerden ustedes, con un 53% de los votos hace 4 años atrás, y que está entrando digamos, al final de su mandato, ¿no? Faltan muy pocos meses para que llegue el famoso 10 de diciembre del 2015, y este es un año muy particular, un año 2015, como recién hablábamos con Cristian, donde se está buscando la forma en la cual la oposición pueda por lo menos competir, si se quiere, bajo un mismo esquema o bajo esquemas diferentes para quitarle de alguna manera el poder político al kirchnerismo o al Frente para la Victoria. Pero una de las cosas que tiene que ver justamente con este acomodamiento de lo que es la oposición y cómo se va acomodando también el gobierno. Hace muy pocos días hablábamos de unas encuestas que mostraban a la presidenta de la Nación con una imagen altamente positiva, lo cual muchos analistas, muchos periodistas y muchos políticos no encuentran, digamos, la razón de cómo Cristina sortea de alguna manera aquellos problemas que presenta tanto su gobierno como la función pública y algunas decisiones políticas, ¿no? A ver, una de las noticias tiene que ver, política sin duda que fue muy pero muy fuerte para el Frente para la Victoria, seguramente para el justicialismo, y también para el radicalismo, ¿no? Tiene que ver con la presencia de Cristina Fernández dentro del movimiento nacional alfonsinista, ¿no? Recuerden, la semana pasada la presidenta de la Nación acompañó, o presidió, mejor dicho, aunque ella decía, vengo aquí en carácter de militante, ¿no? Presidió la reunión o un encuentro político que se mantuvo desde el movimiento nacional alfonsinista, un movimiento que no acompañó la decisión que se tomó en la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, cuando Ernesto Sanz plantea el acuerdo con Mauricio Macri, con el PRO y con Elisa Carrió. Entonces, la parte de una Unión Cívica Radical lo que decidió fue conformar un movimiento aparte, ¿no? El cual se denomina Movimiento Nacional Alfonsinista, liderado por Leopoldo Moró, un dirigente del radicalismo a nivel nacional muy fuerte también. En este escenario, Cristina se presenta incluso con muchos funcionarios del gobierno nacional, con muchos funcionarios de peso, lo veíamos al Cuervo Larroque, veíamos a varios ministros también, dentro de los cuales estaba la presencia, por ejemplo, el precandidato a presidencial, Florencio Randazzo. No es un detalle menor que Randazzo acompañe este tipo de decisiones a la presidenta de la Nación, ¿no? Y también en esa misma mesa, en esa conformación donde estaba Cristina Fernández, Leopoldo Moró estaba a su derecha, y un poquito más allá lo veíamos al diputado provincial Hugo Escalada, diputado de la Unión Cívica Radical de aquí de la provincia de Misiones, Hugo Escalada, que recuerden ustedes hace unas semanas atrás, junto a María Lozada, había planteado en Buenos Aires también esta cuestión de no compartir el espacio con el PRO o con algún otro frente dentro de los acuerdos que se produjeron dentro de la provincia de Misiones, ¿no? Entonces te decía que en esta misma mesa, en la cual presidía Cristina Fernández, también estaba Hugo Escalada. Cristina lo que hace en esta ocasión es sumar un espacio, ¿no? Sumar
al radicalismo. No es que se suma al espacio, sino es sumar al espacio del movimiento nacional alfonsinista, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de Sanz después de la mediatización y la presencia de Cristina de esta mesa? Fue proponer la expulsión de Leopoldo Moró de la Unión Cívica Radical. Una respuesta inmediata que todavía está en tratamiento, ¿no? La presidenta planteó en esta ocasión, digamos, la cuestión de la finalización de su mandato, pero decía ella, no es que se termina un ciclo, sino que estamos en el comienzo de un nuevo ciclo y que el ciclo en realidad fue el que finalizó en el año 2001, ¿no? Recuerden ustedes con aquella suerte de alianza del radicalismo, que lo llevó adelante Fernando de la Rúa como presidente de la Nación y que terminó con su renuncia, ¿no? Es decir, Cristina plantea ese escenario, digamos, como el fin de ciclo, que el ciclo se terminó en el 2001 y a partir de ahí comienza un nuevo ciclo y ese es el proceso que viene. Vamos a escuchar algunos fragmentos, algunas partes del discurso de la Presidenta de la Nación en esta mesa compartiendo una mesa con radicales, ¿no? Con el Movimiento Nacional Alfonsinista. Lo vemos. Muy lejos de estar en un fin de ciclo, estamos entrando exactamente en el comienzo y en el corazón de un nuevo ciclo político. Este espacio nuevo, que se define como nacional, popular y democrático, y que debe seguir definiéndose de esta manera. Porque yo me doy cuenta en las últimas movilizaciones populares, gente que va por primera vez a una movilización popular, que nunca habían ido a una plaza de Mayo o a una plaza de los dos congresos, con ningún partido, ni con la Unión Cívica Radical de Alfonsín, ni con el peronismo, ni con nadie, ni inclusive con nosotros en nuestra primera gestión. Y que se incorporaron ahora después porque, claro, mucha gente desconfiaba de la política y tenía para creer primero que ver, y vieron. El fondo de la cuestión es si vos creés que somos y queremos y debemos ser un país que decide soberanamente sus políticas económicas, sus relaciones internacionales, que además lleve adelante políticas de inclusión social como nunca se llevaron adelante en la historia de nuestro país. El concebirse como latinoamericano, el atreverse a decirle que no a los que te pisaron la cabeza toda la vida, el admitir que te podés equivocar y sabés que tenés que rectificar, corregir, y que los que tienen que venir después de vos tienen que ser mejores que vos, porque van a corregir las cosas en las que te equivocaste, porque van a lograr las cosas que te faltaron y porque sobre todas las cosas van a honrar la historia. Bien, ahí escuchábamos entonces algunos fragmentos de un discurso que fue bastante enfático. No fue un discurso político, con un escenario totalmente político, con radicales, con banderas radicales de frente, ¿no? Por eso digo que el impacto dentro del Frente para la Victoria y dentro del peronismo ha sido bastante particular. Un detalle no menor que quiero resaltar, que lo mencionamos en un párrafo de una editorial, que dice que Cristina trató de vincular dentro de su discurso a lo que fue la política de Domingo Cavallo, de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa, ¿no? Que lo definía ella como el ciclo del neoliberalismo y acusó, lo leo textualmente, de que algunos piensan ejecutar esas mismas ideas neoliberales, pero no se animan a decirlo porque si no, no los votaría nadie, ¿no? En referencia seguramente a, por lo menos al sector opositor, a quien algunos dicen que representa Mauricio Macri. Pasamos a otro tema y tiene que ver con novedades a nivel local, Cristian. Así es, novedades institucionales, en este caso en la Cámara de Representantes, Facundo, donde el viernes por la mañana se realizó la presentación del libro escrito por la secretaria parlamentaria a cargo del área legislativa, estamos hablando de la doctora Cecilia Brito, el libro titulado El arte de gerenciar el poder, que viene a ser la suerte de una recopilación de los 10 años de trabajo en la Cámara de Representantes llevados adelante por la doctora Cecilia Brito. En la mañana del viernes se realizó la conferencia de prensa en Cámara de Representantes, estuvo la autora, lógicamente acompañada por la prestigiosa periodista y locutora Tete Custarot. Ya por la tarde, en el Centro del Conocimiento, se realizó la presentación formal del libro ante muchísimas personalidades provinciales, pero vamos a quedarnos
con la conferencia de prensa realizada por la mañana en la Cámara de Representantes. Vamos a escuchar a continuación a la autora, a la doctora Cecilia Brito y a Tete Custarot. Acompañarnos en una presentación de un libro que tiene que ver con 10 años de trabajo, que tiene que ver con la jerarquización de un poder del Estado y dándole de alguna manera una presentación novedosa, siempre buscando de alguna manera no solamente socializar el libro, sino también poner en valor lo que es la cultura, poner el arte y poner, ¿por qué no?, desde este humilde trabajo que tiene que ver con la historia del Parlamento misionero, con el liderazgo, con el poder, con la política, con la construcción, ¿por qué no?, de un derecho parlamentario misionero. Nosotros desde Misiones nos nutrimos mucho de juristas nacionales, de juristas de otras provincias, y me parece como un pequeño aporte desde aquí, desde Misiones, empezar también a hacer aportes al derecho de lo que tiene que ver con el funcionamiento de un poder del Estado, uno de los poderes más importantes sin duda, porque es aquí donde reside la soberanía popular. Me pareció primero fantástico la posibilidad de relacionar arte y poder, ¿no? Como dice en el título, porque me parecía que hay tantos preconceptos y hay tantas ideas sobre todo lo que tiene que ver con el poder y con la política, y un libro que va contando en realidad el trabajo que se ha hecho. Yo soy una enorme defensora del trabajo, todo lo que tengo y todo lo que tendré es solamente con el trabajo, así que para mí es la clave de todo. Y cuando recorrí el libro, que me mandó, no impreso, lo estoy mirando porque yo tenía en Buenos Aires, ella me iba mandando por internet todas las hojas, ¿no? Cuando recorría todo lo que aquí se habla, me di cuenta que encuentro cosas que son las cosas que quiero también para el país, ¿no? Como queremos todos los argentinos, ¿no? Esta posibilidad de construir a lo mejor con la oposición, con la disidencia, tratar de encontrar puntos de encuentro y trabajar para la comunidad, y ese pensamiento de que la política realmente es el instrumento fundamental. Yo hice un programa que se llamó Siglo XX Cambalache, que era un programa histórico, y ahí me di cuenta que tenemos como a veces un determinismo a repetir cíclicamente situaciones, ¿no? Y pensaba, como nos pasa a los humanos, ¿no?, que a veces pasamos por una situación no buena y después caemos otra vez, pasado el tiempo, en algo parecido. Y siempre pensé que con la posibilidad primero de darse cuenta del tema, encararlo y poder tener elementos como para modificarlo, es bueno modificarlo. Y esto básicamente es lo que estoy viendo. Yo estoy viendo una evolución sumamente interesante en todos los ámbitos, en todo el país, con una participación fenomenal cada vez. Un espacio político con convicciones, pero también destacando todo lo bueno que ha aportado el sistema político en la provincia de Misiones como una especie de progreso hasta tener hoy de alguna manera un sistema democrático que en el país está garantizado, pero lógicamente que hay patologías y hay cuestiones que ir resolviendo. Me inspiró, lógicamente, una vocación tremenda. Ahí estaban las palabras de la doctora Cecilia Brito y de Tete Custarot en lo que fue la presentación del libro El arte de gerenciar el poder, que como dato adicional, si así se quiere, va a representar a Misiones en lo que es lo institucional en la Feria del Libro que se va a estar desarrollando en la ciudad de Buenos Aires, Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, el día 3 de mayo. Así que es un día más que importante seguramente para la literatura de nuestra provincia, ¿no? Cecilia Brito y Tete Custarot realizaron una conferencia en conjunto, ¿no? Entre ambas coincidieron en una cuestión muy particular, ¿no? Decían que por lo menos en estos últimos años se ha producido en todo el país, decía Tete Custarot, soy una mujer que viaja muchísimo en toda la Argentina, decía, ¿no? Y se ha producido una serie de evolución con lo que tiene que ver con el respeto a las instituciones, ¿no? A esto agregaba la doctora Brito, es decir, lo mío es hacer un aporte, digamos, a lo que por lo menos desde la experiencia de ella, decía Brito, ¿no? Pude trasladarlo al libro, ¿no? Así que bueno, un material interesante para leerlo, sobre todo una mujer que ha estado al lado de uno de los hombres más importantes y más influyentes de la política de la provincia de Misiones y del ingeniero Rovira, ¿no? Pasamos a otro tema, esto sí es una actividad
política, porque el vicegobernador de la provincia compartió durante la semana muchísimas actividades, pero dentro de ellas destacamos durante la semana una actividad muy, pero muy importante que tuvo que ver con un acto político en donde el vicegobernador se encargó de desglosar en algún momento algo que estamos esperando, ¿no? Que son algunos lineamientos políticos. Dentro de eso podemos desprender algunas palabras donde el vicegobernador acentúa que a partir del 10 de diciembre no habrá un cambio de gobierno, decía Pasalacqua, considerando que la ideología de la renovación naturalmente sigue siendo la misma, ¿no? Es decir, que va a seguir gobernando la misma idea. Otra cuestión también que, digamos, se puede deducir de lo que dijo Pasalacqua en ese acto es que lo coloca al gobernador Clos, al actual gobernador Clos, dentro de las filas de las candidaturas de lo que va a ser a nivel nacional, ¿no? En esta ocasión, recuerden ustedes que se va a votar también en este 2015 los diputados nacionales, es decir, se renueva los integrantes del Congreso de la Nación en Cámara de Diputados, y el gobernador Clos sería quien encabece la lista de candidatos a diputados nacional por el Frente Renovador. Escuchamos las palabras del vicegobernador Hugo Pasalacqua. Yo creo que el 10 de diciembre Misiones no va a sufrir ningún cambio de gobierno. No va a haber cambio de gobierno. Podrá cambiar el gobernante, pero el gobierno es uno solo, es el de la renovación. Gobierna una idea. En Misiones, desde el 2003, gobierna un concepto, una idea, un proyecto. Ese es quien está en el gobierno. Después todo va a ser en el mismo sentido, sabiendo que hay cosas para mejorar. No estamos en el paraíso. Hay cosas para hacer que no hicimos, cosas para corregir que nos equivocamos. Pero el norte, el trayecto, es exactamente el mismo. La doctrina de la renovación se llama el misionerismo. Es una sola palabra, pero que encierra tantas cosas. Encierra una forma propia de hacer política. A la nuestra, sí, de cara a la gente, sencilla, cercana. Hicimos un gran esfuerzo entre todos los misioneros en construir esta provincia. El gobierno lo que hace es poner acentos políticos, direccionar los recursos, pero las ideas y el norte lo pone la gente. Y de esa no vamos a salir. Por eso, digo, no hay cambio de gobierno. La renovación le dio esperanza y autoestima al pueblo de Misiones. Y vamos a seguir siendo gobierno el 10 de diciembre o el 11 de diciembre, porque esa esperanza está intacta. Y la sociedad nos sigue viendo, a pesar de nuestros errores, nos sigue viendo como la esperanza de una provincia más equitativa, más equitativa. Bien, ahí escuchábamos entonces palabras muy, pero muy políticas del vicegobernador Hugo Pasalacqua, que va a ser además el candidato por la renovación, el candidato a gobernador por la renovación, ya eso está prácticamente totalmente definido. Pero un detalle no menor, recién me comentaba Cristian con respecto al calendario. Sí, esa misma noche el vicegobernador Hugo Pasalacqua dijo que antes del 1 de mayo, día de apertura del inicio de sesiones ordinarias, el gobernador Clos va a anunciar la fecha de elecciones en la provincia de Misiones. Y por lo que dio a entender también el vicegobernador, todo parece indicar que las elecciones en la provincia se van a llevar a cabo en sintonía con la nación. Así que es un dato más que importante para agregar de lo que sucedió esa noche. En sintonía de la nación, que sería entonces... En el mes de octubre. Mes de octubre. Está. Bueno, una información importante, seguramente vamos a estar muy, pero muy atentos en las próximas conferencias del gobernador Clos. Vamos a compartir un breve corte y enseguida volvemos con más información en Diario de la Semana.